decir qué está pasando, está sanando, qué está pasando junto a mí, junto a ti, está pasando, está sanando. Y Él está pasando junto a ti. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Alberto Marín y les agradezco infinitamente que estén aquí con nosotros esta mañana para seguir con esta segunda parte de nuestro tema hermosísimo de el Vía Lucis parte 2. Entonces, les agradecemos todo lo que están haciendo por nosotros y les pedimos también, queridos hermanos y hermanas, que no se les olvide compartir con sus contactos este link para que haya más personas que se puedan conectar con nosotros. Entonces, por favor, háganos la caridad de siempre ayudarnos a pasar a los demás las cosas que vamos preparando para ustedes. Vamos a iniciar pues todos juntos esta mañana con una oración y le pedimos a nuestro Señor que se apiade de nosotros como cada lunes, que nos ayude a profundizar más y más en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos, Señor, que nos ilumines esta mañana para que siempre y en todo momento hagamos tu divina voluntad, porque sabemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer y tú eres el que nos lo proporciona todo para alabanza y gloria de tu santo nombre. Ilumina a todos aquellos que nos están acompañando a través de esta estación Virgen de Guadalupe Radio. Ilumina a todas las personas que nos acompañan a través de nuestras diferentes páginas de las redes sociales y también que ellos puedan sentir tu divina presencia, Señor, donde quiera que estén, ellos puedan también hacer de su vida tu sagrada voluntad. Concédenos también, Señor Dios Todopoderoso, que podamos todos, absolutamente todos, vivir bajo tu guía, porque solamente tú puedes hacerlo, Señor. Solamente tú puedes iluminarnos, tú puedes construir nuestras vidas en lo que tú deseas. Entonces en ti confiamos, Señor, y en ti esperamos para que tú nos ilumines y nos fortalezcas. Ayúdanos con tu gracia, Señor Jesús, y danos tu gran ayuda para que en todo momento podamos vivir para darte gloria a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a hablar el día de hoy, queridos hermanos y hermanas, de este tema hermosísimo que empezamos la semana pasada para la gloria de Dios. Este tema que es el Vía Lucis. La semana pasada estábamos dándole duro a esto y pues realmente no nos alcanzó el tiempo, pero esperamos el día de hoy que sí nos alcance y que tengamos la oportunidad de profundizar más y más en este su programa, el Mensajero Eucarístico, y podamos dar a conocer el gran mensaje que el Señor tiene para nosotros a través del Vía Lucis. Entonces, vamos a recordar un poquito. Recordemos un poquito lo que la semana pasada estábamos viendo sobre qué es el Vía Lucis, para que los que no tuvieron la oportunidad o los que no han visto la primera parte, pues sepan qué es el Vía Lucis. Entonces, el Vía Lucis, queridos hermanos y hermanas, es el camino de la luz, el camino
el camino que se recorre con Jesucristo nuestro Señor para a ir con Él del día de la resurrección hasta su envío del Espíritu Santo a la tierra. Nosotros tenemos esta peculiaridad de celebrar juntos el tiempo que le llamamos la Pascua. En el tiempo de la Pascua, entonces, estamos nosotros haciendo este recordatorio de el tiempo de la luz, Cristo que se manifiesta como luz del universo, como luz de las naciones, como luz de todo y cada uno de lo que está alrededor de nosotros. Entonces, es una devoción reciente. Yo les decía a ustedes la semana pasada que allá por la Edad Media surgió el Vía Crucis, tal como estaba, y que el Vía Lucis tiene una formación reciente, o sea, bien establecida, aunque ya tiene varios siglos que se estaba meditando sobre esto, pero para resaltar el camino de la luz, del camino del Espíritu Santo, la compañía del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor Jesucristo. También les hablé sobre que hay 3 devociones que se llaman igual caminos. El camino de la cruz, que es el más conocido, que es el Vía Crucis, es el acompañar a Jesucristo desde su pasión, muerte, hasta ser colocado en la tumba. Y también el Vía Matrix, que es acompañar a la Santísima Virgen María desde el depositar a Jesús en la tumba hasta el momento en que es condenado. Hacer el Vía Crucis de manera al revés, yendo de la última estación a la primera. Y en el caso del Vía Lucis, pues es acompañar a nuestro Señor Jesucristo en este clima, en este ambiente de gran entrega hacia la humanidad, dándose a conocer después de su resurrección. Entonces, vuelvo a lo mismo, en esta devoción, en este Vía Lucis, se recorren las 14 estaciones con Cristo triunfante, desde la resurrección hasta Pentecostés. Es decir, Jesucristo que se manifiesta a la humanidad, que se manifiesta a sus apóstoles, que se manifiesta a sus discípulos, que se manifiesta a todos y cada uno de aquellos que tuvieron la bendición de verlo. Entonces, se siguen los relatos evangélicos. Cada una de las cosas que vamos a analizar en el Vía Lucis siempre tiene una referencia bíblica. No es un invento, no es nada más por crear una nueva devoción, sino es ante todo una devoción bíblica. Como ya recorrimos la semana pasada y ahorita lo vamos a hacer de manera muy somera para que ustedes puedan entenderlo otra vez. Entonces, cada una de las estaciones tiene su referente en la Sagrada Escritura. Se dice entonces que se incluyen también algunos aspectos del catecismo de la Iglesia Católica, porque en el día de Pentecostés se terminan las 7 semanas pascuales de la resurrección de Cristo, y en ese tiempo entonces se consuma con la efusión del Espíritu Santo, es decir, con la venida del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo, que es ante todo la promesa cumplida de nuestro Señor Jesucristo, que se nos manifiesta como la tercera persona de la Santísima Trinidad que hemos estado trabajando y que vimos el día de ayer. Celebramos el día de ayer. Entonces, la devoción del Vía Lucis se recomienda en tiempo, por supuesto, de Pascua y todos los domingos del año, ¿sí? Fíjense bien, se recomienda rezar el Vía Lucis, el tiempo de Pascua, cualquier día, y también de manera particular durante los domingos del año, porque es justamente el día en que nosotros celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo, estos eventos majestuosos y maravillosos que sucedieron. También entonces se tiene que, algunas personas pueden alternarlo, como es el Santo Rosario. Podríamos decir que los días martes y viernes se rezaría el Vía Crucis, fíjese, el Vía Crucis martes y viernes, los lunes, miércoles y sábado se rezaría el Vía Matrix, de manera particular el sábado, y el día domingo se reza el Vía Lucis. Entonces lo voy a repetir para que lo tengamos en cuenta. Martes y viernes, Vía Crucis, si usted lo quisiera rezar. El Vía Matrix se recomienda que se rece lunes, miércoles y sábado, de manera particular el sábado. Y luego el Vía Lucis se recomienda que se ore el día domingo.
Entonces, el día domingo, que es el día de la luz, el día de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El día del sol, domingo. Entonces, el sol naciente. Ahora sí, entonces para rezar el Vía Lucis nosotros tenemos que seguimos la misma estructura del Vía Crucis, seguimos la misma estructura del Vía Matrix, ¿sí? Donde se hace la mención de la estación, se hace la reflexión y después se termina con un Padre Nuestro y un Ave María y Gloria al Padre, etcétera. Entonces, vamos a tener una disposición. Acuérdense también que para rezar el Vía Crucis o el Vía Lucis o el Vía Matrix necesitamos tener una disposición tal que nosotros podamos comprender mejor, queridos hermanos y hermanas, para que el Espíritu de Dios nos ilumine y venga sobre nosotros el grado de devoción necesaria para poder recibir los dones espirituales que necesitamos. Entonces, se tiene que hacer, después de la preparación, se hace una oración preparatoria, una oración muy simplita que dice así: Señor Jesús, en tu resurrección triunfaste sobre la muerte y vives para siempre, comunicándonos la vida, la alegría, la esperanza firme. Tú nos fortaleciste la fe de los apóstoles. Tú que fortaleciste la fe de los apóstoles, de las mujeres, de los discípulos, enséñanos a amar con obras. Fortalece también nuestro espíritu vacilante para que nos entreguemos de lleno a ti. Queremos compartir contigo, con la Santísima Virgen María, la alegría de su resurrección. Este tipo de oraciones o otras cualquiera, algunas que usted quiera. O sea, la idea es que reflexionemos un poquito y le pidamos a nuestro Señor que nos ilumine durante ese tiempo. Entonces vamos a ver. Recordemos entonces las primeras 7 estaciones que estuvimos hablando la semana pasada. Entonces, la primera estación es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En la ciudad santa de Jerusalén, en un día oscuro, en un día triste para los apóstoles, para los discípulos, de esperanza para la Santísima Virgen María, Jesús estando en el sepulcro, viene el Espíritu de Dios como una de sus funciones importantísimas para otorgarle la vida a Cristo Jesús, que lo mismo hará el día de nuestra resurrección, el día en que nosotros todos seamos levantados de nuestras tumbas. El Espíritu de Dios descenderá hasta nuestras tumbas, insuflará en nuestra nariz el hálito de vida eterna y nos concederá la resurrección eterna. Y por eso entonces nuestro Señor dice que todos algún día resucitaremos con Él para la vida eterna. Ese mismo Espíritu de Dios que descendió sobre Jesucristo es el mismo que descenderá sobre nosotros para levantarnos en el día de nuestra propia resurrección. En la segunda estación vamos a meditar el encuentro con María Magdalena. Recordamos pues que hay algunas versiones del Evangelio donde la primera mujer que va al templo, a la tumba, al jardín donde fue depositado nuestro Señor fue María Magdalena. Y entonces vamos a recordar o a meditar en esta segunda estación ese encuentro de amor entre María Magdalena y nuestro Señor Jesucristo. Esta manera de recordarnos la acción del Espíritu de Dios suscitando a María Magdalena el deseo de ir a la tumba. Entonces el Espíritu de Dios que mueve el corazón para que actúe, para que esté, y es el mismo Espíritu de Dios que te mueve a ti a hacer cosas buenas, que te mueve a ti a hacer una obra de caridad, a hacer algo con los demás. Entonces, por lo tanto, tienes que tener esa consideración de que al igual que María Magdalena, tienes que tener una disposición a la escucha de la palabra de nuestro Señor. En la tercera estación, Jesús se aparece a las mujeres. En otra versión de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, María Magdalena no iba sola, iba con otras mujeres. Iba con María, la de Cleofas, dice ahí, y la otra María. Entonces, las mujeres se ven desbordadas por los hechos. Ellas van al sepulcro, lo encuentran vacío, y entonces entienden en esa angustia y en ese deseo, entienden de ver al Señor, entienden de pronto el consuelo al tener la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Las mujeres son las primeras en reaccionar ante la muerte de Cristo, son movidas nuevamente por el Espíritu de Dios, van al sepulcro, ellas no tienen ningún temor de contaminarse, porque acuérdense que los que se encargaban de preparar los cuerpos
ellos quedaban contaminados. Entonces estas mujeres no tienen ningún interés de preocuparse por esas cosas. Y lo que vamos a hacer, queridos hermanos y hermanas, y a recordar es que muchas veces son nuestras mujeres las que hacen esos trabajos dificilísimos que nosotros no podemos hacer. Muchos de los hombres que no queremos meter las manos en nada, incluso en momentos de enfermedades, ¿quiénes son las que están ahí sacando adelante todas esas labores que son totalmente difíciles para algunos? Pues las mujeres. Entonces, en esta tercera estación nosotros meditamos el trabajo de tantas mujeres que sin ser necesariamente reconocidas son movidas por el Espíritu de Dios para hacer grandes obras por los demás. En la cuarta estación meditamos la escena donde los soldados custodian el sepulcro, donde ellos están a la espera, ellos están en ese momento obedeciendo, en ese momento también llenos de temor, pero también cumpliendo su obligación. En este misterio, en esta estación vamos a meditar la acción del Espíritu Santo en el cumplimiento de nuestras obligaciones, en el cumplimiento de nuestras funciones, en el cumplimiento de lo que se nos ha pedido, de lo que nos ha ordenado, en el cumplimiento de aquellos aspectos de nuestra vida, queridos hermanos y hermanas, que son necesarios para poder nosotros cumplir, aún así que en ocasiones las cosas que hacemos no necesariamente conviven con nuestros propios ideales. Aquellos soldados estuvieron ahí y son testigos de lo que sucedió el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos fueron testigos de cómo la piedra fue removida y cómo el sepulcro quedó vacío. Ellos fueron testigos de esa acción del Espíritu Santo que se iluminó por completo aquel lugar, y ellos fueron por supuesto, invadidos por esa acción del Espíritu Santo. Entonces, al analizar esta situación, nosotros vamos a ver que en nuestras vidas hay muchas personas que también llegan a ser testigos de grandes maravillas y se convierte en su corazón. En la quinta estación nosotros vamos a contemplar a Pedro y a Juan entrando al sepulcro vacío. Esta cuestión, después de haber sido avisados por María Magdalena y las otras mujeres, llegan al sepulcro dando lugar a la autoridad primordial que era Pedro. Entonces después entra Juan al templo, al sepulcro, y lo que hacen es contemplar los sudarios totalmente acomodaditos y dobladitos. Eso es algo bien importante. ¿Por qué está acomodado y doblado en el sentido estricto? Porque significa, queridos hermanos y hermanas, que quien se ha levantado de la tumba, él mismo deja como señal que ha acomodado su lugar. Fíjense, eso es algo bien importante. Por muchos años se consideraba como un ejemplo de al despertarnos, al levantarnos. Es algo muy trivial, pero es necesario mencionarlo. Por muchos años los papás, los abuelitos enseñaban a los niños, a los hijos, a las hijas, a los familiares a levantar, a recoger, a tender, a limpiar, a acomodar las camas, ¿sí? O sea, decían, así como Jesucristo cuando resucitó, que dejó todo dobladito ahí en la tumba, así tiene que quedar todo arregladito, todo acomodado para cuando tú sales de tu casa, de tu cama. Que no queden las camas extendidas, o sea, las abuelitas decían esas cosas, refiriéndose justamente a esta acción de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, dice, si hasta Cristo arregló su cama donde estuvo dormido, ¿por qué nosotros no? Así que, pues bueno, ahí sería una cuestión de muy demasiado de la enseñanza de nuestros abuelos y nuestras abuelas para poderla considerar en esta ocasión. Entonces, si a usted le cuesta, pues acuérdese de eso, ¿no? Acuérdese de esa cuestión de cómo nuestros abuelitos y nuestras abuelitas nos enseñaban que así como Jesús recogió su cama, así también nosotros lo tenemos que recoger. Y también entonces, iluminados por ese Espíritu Santo, se refiere al poder ser organizados, al poder ser una persona que muestre con hechos lo que estamos viviendo. Entonces, y por otro lado, Pedro y Juan representan a la disposición de las personas, la disposición al Espíritu Santo, al reconocer que la autoridad dada hacia las personas no es una cuestión personal, sino es una cuestión espiritual. Es decir, que Dios otorga la autoridad a las personas, Dios otorga lo que necesitan recibir y Dios otorga lo que cada persona necesita hacer para cumplir su obligación. En la sexta estación, nosotros vamos a meditar
el cenáculo donde Jesús preparó la última cena, y ahí justamente en ese cenáculo nuestro Señor se aparece a sus apóstoles y les muestra sus llagas. En esta estación nosotros analizamos, por supuesto, que, como les decía la semana pasada, este lugar no era un lugar conocido por nadie, era considerado un lugar en el sentido estricto secreto. Por lo tanto, entonces, ahí se encuentran los apóstoles y se encuentran con la Virgen María para estar en un lugar protegidos, resguardados. Y es ahí donde suscita el Espíritu de Dios también, que ellos se reúnan para sentirse en cierto sentido con confianza. Y al reunirse ahí, ellos están también dando a conocer, queridos hermanos y hermanas, que ellos están en lo que Jesús les enseñó, les dejó: oren y manténganse en vela. ¿Se acuerdan que hace unos días o hacía unos días donde los apóstoles se habían acompañado a nuestro Señor Jesucristo al huerto de los olivos y no habían podido permanecer despiertos? Y ahora sí, en el cenáculo los apóstoles están despiertos, están en oración, están en expectación, están en ese temor. Entonces, están vigilantes. De todas maneras, entonces, en esta estación del Vía Lucis, lo que nosotros analizamos es que siempre hay que ponerle atención al Espíritu de Dios para que nos mantenga en estado de expectación, en estado de alerta, para cuidarnos, para protegernos de todo aquello que nos pudiera estar afectando. La séptima estación, que fue justamente donde nos quedamos la semana pasada, era la manifestación de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos de Emaús. Estos discípulos de Emaús que habían terminado en un estado de desesperación, de tristeza, de angustia, de desilusión, estaban incluso enojados, molestos, y se estaban yendo a sus lugares de origen llenos de toda exasperación, y en ese ambiente nuestro Señor Jesucristo se manifiesta hacia ellos. En ese ambiente nuestro Señor Jesucristo se pone a la altura de ellos, y analizábamos también y decíamos: ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo, de pronto diciendo, tiene tantas cosas que hacer, se tiene que manifestar a unos cuantos discípulos disidentes, discípulos que están yéndose, que se están alejando de nuestro Señor porque están desilusionados, porque no creen o esperaban otra cosa que no está sucediendo? Y entonces obviamente estos discípulos lo que hacen es irse a su casa y dejarlo todo atrás. Sin embargo, nuestro Señor, en su amor y misericordia, les concede a todos ellos la gracia de darse cuenta que no es así. Que cuando tenemos un encuentro con nuestro Señor, queridos hermanos y hermanas, en esta estación vamos a analizar esto. Cuando tú verdaderamente tienes un encuentro con nuestro Señor, en ese sentido tú tienes que reconocer que no te puedes echar para atrás. No es de que ya me cansé, no es de que ya no quiero seguir, no es de que ya me harté, de ya me desilusioné. No, nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, va a suscitar que tú vuelvas al redil, que tú vuelvas al estado de gracia de donde te sacó, de donde te formó, para que entonces ahí, queridos hermanos y hermanas, el Señor haga su obra. Entonces es lo mismo que hizo con los discípulos de Emaús. El Señor Jesús los encuentra, les vuelve a explicar las Escrituras y les recuerda para qué fueron escogidos: para ser discípulos de nuestro Señor, seguidores de nuestro Señor, y que tienen ellos que llegar a un estado de fidelidad. Entonces, en esta estación nosotros analizamos eso. El Señor que viene a nuestras vidas, que nos vuelve a explicar las razones, el por qué, para qué, cómo, dónde, cuándo el Señor nos quiere. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer las cosas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es el Espíritu de Dios el que suscita en nosotros ese impulso para escuchar a nuestro Señor en los momentos de desilusión. Entonces, eso es lo que vamos a analizar en la estación número 7. Octava estación. Vamos a meditar. Jesús da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Recordamos justamente, Jesús se presenta a sus discípulos
y el temor del primer momento ya pasó. Ellos ya saben que el Señor está vivo, ya no tienen tanto temor de escuchándolo, de verlo. Y entonces ahora el Señor les otorga el poder de perdonar los pecados. Y le dice a ellos clarísimamente: los pecados que ustedes perdonen estarán perdonados en el cielo, y los pecados que ustedes no perdonen no quedarán perdonados en el cielo. Fíjense, semejante poder. Y eso no solamente es en este misterio, en esta estación, no solamente se dirige nuestro Señor a los consagrados, a los que ejercemos el ministerio de la reconciliación. Ciertamente somos de manera, vamos a decirlo así, primordialmente, pero también se refiere a una invitación a cada persona. Cada persona, con la ayuda del Espíritu Santo, tiene la posibilidad o tendrá la posibilidad de poder perdonar los pecados, de poder perdonar las injurias, de poder perdonar cada una de las cosas que ha recibido. Entonces, en el nombre de Jesucristo, en esta estación nosotros tenemos que entender que es el Espíritu de Dios que suscita en nosotros el poder perdonar, el desear perdonar, el querer perdonar, porque si no nos afecta a nosotros y afecta a las personas que que están sufriendo por nuestra falta de perdón. Entonces, obviamente, en este sentido, queridos hermanos y hermanas, tenemos que entender cada uno de nosotros que si tú tienes una dificultad para perdonar, para poder manifestar ese deseo de reconciliarte con alguna persona que te haya lastimado o te haya ofendido, entonces tienes que pedir la asistencia del Espíritu de Dios. Tú que eres el Espíritu de paz, el Espíritu de reconciliación, el Espíritu de amor, de perdón, de misericordia, de compasión, por favor, Espíritu Santo, te pido que vengas a mí. Entonces, en ese sentido, los apóstoles, y finalmente, aunque no habían entendido su poder, el poder que les dio nuestro Señor Jesucristo, porque ya les había hablado sobre esto, y dice: estos signos acompañarán a todos los que actúen en mi nombre. Ya había dicho: expulsarán demonios, sanarán, curarán, pisotearán serpientes, etcétera. Y hoy les da un poder más grande todavía. Porque todas las demás cosas, aunque suenen como muy espectaculares, no son tan grandes como el poder perdonar los pecados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como el poder porque es algo que de pronto quisiera que ustedes comprendieran. La gran maravilla, o me gustaría compartir con ustedes, la gran maravilla que consiste en ocasiones cuando se medita con verdadera profundidad, cómo te deja a ti como sacerdote o a mí como sacerdote una verdadera experiencia de fe, de amor, de entrega, después de haber confesado a una persona. Cuando esta persona llega con toda esta carga emocional, espiritual, y que de pronto vacía todo su bagaje de cosas que le están afectando y las deja en el confesionario, y que tú, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pronuncias las benditas palabras de yo te absuelvo. Es un momento tan grande, tan maravilloso que sucede en el confesionario, una fiesta, una alegría, una algarabía, cohetes, danzas, como pudiéramos decir. ¿Por qué? Porque en ese momento se ha reconciliado un penitente con Dios mismo. Un penitente ha recibido la gracia del perdón, de la misericordia. Yo como sacerdote puedo experimentarlo, verlo y darle gracias a Dios porque ese penitente se acercó al Señor. Y supongo que también uno como penitente, cuando va uno a la reconciliación y descarga también todas sus cargas, ahí también el sentirse y escuchar las palabras, yo te absuelvo, es una cosa maravillosa. He tenido la bendición de poderlo experimentar la mayoría de las veces que asisto a la confesión, porque también uno tiene que recibir ese perdón, es escuchar al sacerdote decirle a uno: yo te absuelvo, tus pecados han quedado perdonados, puedes irte en paz. O sea, son expresiones tan maravillosas que no pueden cambiarse por nada del mundo. Entonces, imagínense meditando esta octava estación del Vía Lucis, ver que el Espíritu de Dios es el que suscita el perdón, el Espíritu de Dios es el que otorga el perdón, no somos nosotros, no es el sacerdote, no es la persona, sino cuando hay un verdadero perdón y misericordia, esta viene dada por el Espíritu de Dios que actúa en nosotros. En la novena estación, entonces, vamos a contemplar a Jesús fortaleciendo la fe de Tomás. Tomás, aquel discípulo que duda de la resurrección de nuestro Señor, aquel discípulo que no tuvo la bendición de ver a Jesús como lo estaban viendo
los demás. Aquel discípulo que no tuvo la bendición de estar en el lugar adecuado cuando nuestro Señor Jesucristo se manifestó a los demás. Y que también este espíritu de la envidia, este espíritu de la decepción, este espíritu de la tristeza, probablemente del coraje, ¿cómo es que se le manifestó Dios a los demás, mi Jesús a los demás y a mí no? ¿Qué pasó? Porque yo no, etcétera. Entonces lo mueve a él a decir, si no toco sus manos, si no meto mi dedo en su costado, mi mano en su costado, mis dedos en las señales de los clavos, no voy a creer. Entonces, viendo esta duda tan exagerada, vamos a analizar cómo el Espíritu de Dios suscita también la alegría en Tomás y aquella profesión de fe cuando llega a decir, Señor mío y Dios mío. Ya no necesita ni siquiera ir y poner su mano directamente en el costado de Cristo o sus dedos en los hoyos de los clavos, sino al verlo, al contemplarlo, el Espíritu de Dios suscitando en él aquella frase hermosísima que incluso nosotros todavía hoy en nuestros días seguimos pronunciando en cada Eucaristía. Aún así sea en silencio, en voz alta, dependiendo el caso donde tú estés o cómo lo hagas, pero cada vez que nosotros, los sacerdotes, elevamos el pan eucarístico y el cáliz de la salvación, nosotros para adorar reconocemos la presencia real de Cristo a través del Espíritu Santo, y entonces es ahí donde nosotros, queridos hermanos y hermanas, estamos diciendo, Señor mío y Dios mío. Entonces el sacerdote eleva el pan eucarístico, que es el cuerpo de Cristo, y entonces nosotros decimos, Señor, no quiero verte con mis ojos humanos, sino espirituales. Asísteme, Espíritu Santo, como asistí a Tomás, para que creyera realmente en la presencia de nuestro Señor. Y entonces, por supuesto, dice, Señor mío y Dios mío. Entonces, nuestro Señor viene a fortalecer a través de su Espíritu Santo la fe de los débiles, la fe de los caídos, la fe de los que están en estado de desesperación, de angustia. Nosotros conocemos a muchas personas que ya están desilusionándose, que ya no están creyendo en nuestro Señor tanto como antes, que ya no. Entonces, ahí es donde tenemos que venir nosotros con ese deseo, decirle, Señor Jesús, apiádate de nosotros, envía tu Espíritu Santo sobre mi hijo, sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mis hijos, etcétera, mis nietos, mis vecinos, sobre la iglesia entera, para que todos podamos creer y comprender las grandes maravillas que tú nos ofreces, Señor Dios omnipotente. Ven a fortalecer nuestra fe, ven a fortalecer nuestra entrega hacia ti. La 10ª estación, queridos hermanos, vamos a contemplar, Jesús es resucitado Jesús resucitado en el lago de Galilea. Acuérdense ahí, los apóstoles que quieren ya regresar a su vida ordinaria, se van a trabajar, se van de pesca, pescan toda la noche o tratan de pescar toda la noche y no encuentran nada. El Señor se manifiesta la mañana siguiente y empieza a hablar con ellos y les dirá, hijitos o muchachos, ¿han pescado algo? Y ellos dirán, no, Señor, no hemos pescado nada. Y sin embargo nuestro Señor dirá a Pedro, tira las redes al lado derecho. Y entonces él dice, ¿pero cómo? Sin embargo, al final de cuentas, movido por el Espíritu Santo, también Pedro aceptará y dirá, bueno, Señor, en tu nombre lo haré. Vamos a ver. Y dice la palabra de Dios que después de haber tirado las redes, pudieron pescar tantos pescados, y se cuentan hasta 53 pescados, que casi se rompían las redes y necesitó ayuda de alguien más para irlos a llevar hasta la orilla. Y entonces en ese sentido es hablar de la fe, de la confianza en la palabra de nuestro Señor. Esas cosas que a veces creemos que son imposibles, cuando por eso nuestro Señor nos enseñó a decir, en tu nombre, Señor, en tu nombre. Por eso Él dirá, todo lo que pidan en mi nombre se les dará. Tiene su función también y su origen en este pasaje cuando Pedro, obedeciéndole a nuestro Señor, dice, en tu nombre, Señor, lo voy a hacer. Tira las redes y justamente es ahí donde encuentra lo que le llamamos nosotros la pesca milagrosa. Y entonces, de algún modo tenemos nosotros que entender que en este obedecimiento nuestro Señor nos paga en demasía, nos da de más, nos da por encima de lo que nosotros pensamos y esperamos. Y no nada más nos da cualquier cosa, nos da lo mejor. Entonces, fíjense, ellos habían pasado, los apóstoles,
Pedro y algunos compañeros habían pasado la mayor parte de la noche ahí tratando de pescar y no pescaron nada. Y sin embargo, cuando ellos obedecen al Señor, le dan al Señor la gracia de poderle poner atención, entonces nuestro Señor les bendice en abundancia, les da una pesca enorme, majestuosa. Jamás ellos habían pescado tanto. Eso sucede con los pescadores. Alguien tira la red y ¿qué viene? Viene de todo, ¿verdad? Viene algo que es bueno, algo que no es bueno, algo que es comible, algo que no lo es, algo que puede ser incluso hasta venenoso, etcétera. Y sin embargo, dice la palabra de Dios que ellos pescaron solamente pescados grandes, pescados enormes, pescados que nunca en la vida habían pescado. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando nos disponemos a la obediencia, cuando nos disponemos a la gracia, cuando le obedecemos al Señor, cuando ponemos atención a las mociones del Espíritu Santo, entonces vamos nosotros a reconocer que la fuerza de Dios, que el regalo de Dios se da en abundancia, lo da lo mejor, lo ultra mejor que el Señor tiene para nosotros, hermanos y hermanas. Entonces, fíjense, ¿cuál es la maravilla de ver cómo es que le actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas? El Espíritu Santo que solamente pide que obedezcamos y se derrama en nosotros en gracia y bendición. Que demos y se derrama en solidaridad y generosidad con nosotros. Entonces, hay que creerle a Dios en su palabra. Entonces, el Via Lucis tiene también esta finalidad de que nosotros entendamos que el Espíritu de Dios realmente cumple cada una de las cosas que dijo Jesús. Vendrá el Paráclito y les dirá esto, vendrá el Consolador y los consolará, vendrá el Abogado y hará esto, vendrá el que los enseñe, el que les permita a ustedes entender las cosas, etc. Entonces, el Espíritu de Dios lo está cumpliendo. En las 11ª estación, nosotros vamos a meditar sobre la confirmación de Pedro en el amor, o sea, el llamamiento de Pedro a responder desde el fondo del corazón. Vamos a meditar este movimiento del Espíritu de Dios que va a hacer que Pedro diga: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Ante la triple pregunta de nuestro Señor Jesucristo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y primero dice: ¿me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? O sea, 3 maneras de preguntarle con una sola respuesta. Y la respuesta es la que mueve, la que suscita el Espíritu de Dios en el interior y dice: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Señor, tú lo sabes todo. Fíjense la expresión tan hermosísima. En otras palabras es: ¿para qué me preguntas, Señor? O sea, porque al Señor no lo podemos engañar, ¿verdad? Al Señor no le podemos decir: ay, Señor, yo te amo, pero resulta que no es así. O Señor, esto no. Entonces aquí también viene la meditación hacia las promesas de nuestro Señor. Con nuestro Señor no hay que juguetear, no hay que decir: ay, Señor, te prometo esto si me das aquello, si me das esto, y resulta que de pronto te lo dan y no te acuerdas de las promesas que le hiciste al Señor. Entonces, con el Señor no se hacen tratos, y si los vas a hacer, cúmplelos para tu propio bien, no porque Dios sea vengativo, porque no le cumpliste, entonces ahora Él va a hacer algo contra ti. No es por ahí la historia. Lo que hay, queridos hermanos y hermanas, entonces es una cuestión de cumplirle al Señor, porque el Señor cumple en todo momento. Entonces, también en ese sentido, el Señor te pregunta a ti, en esta estación, la 11ª, vamos a meditar con la ayuda del Espíritu Santo a poder medir en cierto sentido nuestro amor y nuestra entrega a nuestro Señor. Cuánto lo amamos, cuánto le queremos, cuánto estamos dispuestos por Él a hacer por Él. Y si no tenemos todas esas cosas al alcance, entonces también tienes que suscitarla, también tienes que buscarla, también tienes que pedirle al Espíritu de Dios: Espíritu de Dios, no amo a Dios como quisiera, no amo a mi iglesia, no amo a mis seres queridos, ilumíname, ayúdame. Quiero tener esa verdadera confianza y esa honestidad y valentía de Pedro, que termina diciendo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Entonces, el Espíritu de Dios va a suscitar eso en ti. En la 12ª estación vamos a meditar la despedida de Jesús. Jesús que se despide de sus apóstoles y Jesús que les encarga la misión perfectísima de vayan por todo el mundo y hagan a todos, dice así el Señor, fíjense,
vayan por todo el mundo y hagan a todos mis discípulos y hagan llegar a todos los rincones de la tierra mi palabra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Importantísimo, dice nuestro Señor, bautizándolos, hagan a todos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no basta con decir yo creo, no basta con decir yo sigo a un ser supremo. Hoy en día tanta confusión sobre el ser supremo, sobre la energía primaria, a Dios, ya no le quieren llamar Dios, le llaman el movimiento principal, la energía, el ser supremo, el motor, etcétera, pero no le quieren llamar Dios. Y por supuesto, no le quieren llamar Dios porque no se quieren comprometer con Dios. No le quieren dar a Dios la gloria y la honra que merece. Entonces, nosotros, queridos hermanos y hermanas, no nos podemos llamar seguidores de Dios si no estamos en el sentido estricto bautizados y confirmados con ese Espíritu de Dios, porque nuestro Señor fue clarísimo: vayan por todo el mundo y hagan a todos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, no nada más es un deseo del corazón, no nada más es un yo creo, no nada más es un yo sí confío, no, es un yo verdaderamente estoy quiero ser parte de Cristo, quiero que mi familia sea parte de Cristo y quiero que totalmente mi persona esté dispuesta para el seguimiento de Cristo a través del Espíritu Santo. Fíjese, entonces no es una fórmula. Hoy conozco y sé de que hay muchos grupos religiosos que tienen un supuesto bautismo, un bautismo un renacimiento y nacimiento en el Espíritu, quién sabe qué, pero no tienen la fórmula. No adecúan la fórmula que Dios nos dejó. Cristo no dejó, te bautizo en el nombre del Padre, o del Hijo, del Espíritu, o te bautizo nada más si crees y te mojo y ya no, o 3 veces te sumerjo en el agua y ya estás bautizado. No se trata ni de números ni de acciones, se trata de palabras. Nuestro Señor Jesucristo clarísimamente dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay más. Y cuando una persona ha sido bautizada en ese sentido, ya no importa otra engaño mental que quiera, personas que han dejado la Iglesia Católica y que se van a otra iglesia, dicen ellos, a una secta protestante, y que allá se rebautizaron y que renacieron en el Espíritu y que Jesús y que conocía a Cristo y que no sé qué, y que se meten en el río, en el agua, en la poza, en el tanque, donde les dé la gana. No importa. Ese bautismo no sirve, no vale, porque ya fueron bautizados ellos con la fórmula trinitaria, bajo las enseñanzas de nuestro Señor. Que ya ellos quieran hacer otra cosa es diferente, pero ya no es válido. Ya solamente es una cuestión emocional, mental, que ellos quieren pensar que así es. Entonces, al encargarle también la misión a los apóstoles, nuestro Señor les hace la promesa de que estarán acompañados por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que suscitará las palabras, el Espíritu de Dios que suscitará, por supuesto, las inquietudes de nuestro Señor, de las inquietudes de cada persona para hablar de nuestro Señor. Entonces, por eso, queridos hermanos, nosotros tenemos que reconocer que estamos en ese sentido, vamos a decirlo así, estamos obligados a cumplir todos, absolutamente todos, la misión de bautizar a todos los demás. ¿Cómo? No que lo va a hacer usted, claro, como bautizado en tiempos de necesidad y urgencia. Usted, por supuesto, puede bautizar a una persona que se está muriendo, a un niño, porque usted tiene esa obligación como bautizado que es. Pero también la obligación primordial es acercar a nuestros seres queridos a formar parte de los bautizados, de los elegidos de Cristo Jesús, a través del bautismo con la fórmula trinitaria querida y mandada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a eso es lo que me refiero, queridos hermanos y hermanas, a que cada uno de ustedes tengan, recuerden la obligación de ser también evangelizadores, misioneros, llevando hacia los rincones de su familia, de su barrio, la cuestión de la fe. Porque hoy en día y por muchos años también
se creó mucho la mentalidad de que era la obligación de los misioneros, de los padres, de las religiosas, de los religiosos, de los seminaristas, de los obispos, del Santo Padre, de evangelizar. Pero tenemos que reconocer que es la obligación de todos, absolutamente todos, el tener que llevar la buena nueva hacia los demás. Entonces, en la treceava estación vamos a contemplar la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. En esta estación vamos a analizar dos cosas. La primera, la tristeza de los apóstoles al ver alejarse a nuestro Señor Jesucristo y ser arrebatado, por decirlo de alguna manera, detrás de las nubes, donde una nube dice que lo cubrió y desapareció de su vista. Y también la alegría que da el que dice el ángel después: así como ustedes han visto partir a Jesús, así lo verán regresar, cubierto de gloria y majestad. Entonces, esa tristeza que de pronto da el verlo alejarse, es ahora también la alegría de la esperanza de volverlo a ver. Ellos saben verdaderamente que Jesús cumplirá su palabra, porque si ya ha regresado de la muerte y ha estado con ellos por 40 días, o sea, hasta ese momento, hasta la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos, 40 días después de su resurrección, entonces ellos confían, ellos saben, bueno, de pronto a lo mejor se fue por un ratito y al rato regresa, o se va a aparecer allá en el cenáculo, o se nos va a aparecer a ver en dónde. O sea, ellos todavía no alcanzan a entender esta partida de nuestro Señor, que va a ser una partida mucho más larga, que tal vez, y bueno, no tal vez, sino que la mayoría de ellos no iban a volver a ver a Cristo en este mundo vivos ellos. Cristo sí vivo, pero ellos ya no. Entonces, esta esperanza hace que ellos tengan el deseo de acercarse a nuestro Señor, de predicar y de empezar a decir: el Señor se nos apareció, se nos manifestó, el Señor estuvo con nosotros, el Señor nos ha hecho la caridad de vivir con nosotros, de estar con nosotros, de acompañarnos. Entonces, por esa razón nosotros queremos hoy que todos, absolutamente todos, entiendan y comprendan que el Señor que se ha ido al cielo regresará en su segunda venida, lo que le llamamos hoy en día la parusía del Señor, es decir, la manifestación plena y total de Dios para toda la humanidad, todo el universo creado, y todo lo que usted ve y no ve, el Señor va a estar ahí. Entonces, en ese sentido viene también el cumplimiento de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, el decir: yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y eso se hace posible, y lo hemos explicado antes, a través de la Eucaristía, a través de donde hay cada tabernáculo donde está Jesús en el Santísimo, ahí está el Señor. Y el Señor entonces asciende a los cielos diciéndole: yo me quedaré con ustedes, yo estaré con ustedes y yo regresaré con ustedes para poderlos acompañar. En la 14ª estación, que es justamente la última de nuestro Via Lucis, vamos a contemplar el descenso, la venida, el envío del Espíritu Santo sobre María y los apóstoles. En aquella promesa de nuestro Señor Jesucristo en esta estación se cumple, en este evento tan maravilloso, donde sucede en un ambiente también de oración, en un ambiente de contemplación, en ese cenáculo donde vuelven a estar, porque acuérdense que es el lugar de donde se reúnen, donde están, donde por miedo habían estado escondiéndose y guareciéndose de los ataques, de las persecuciones, de las acusaciones, de los peligros. Ahí, justamente en ese cenáculo, vuelven a estar los discípulos alrededor de la Santísima Virgen María, y es justamente en ese momento cuando ellos son los que son los testigos de la venida del Espíritu Santo, que se posa sobre la Virgen y de ella se transmite a ellos. Entonces, ese Espíritu de Dios, que fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos, ese Espíritu de Dios del que Cristo estuvo hablando alrededor de esos 40 días mientras estuvo antes de su ascensión, finalmente llega, se manifiesta, y se manifiesta de una manera inesperada, porque se manifiesta a través de las lenguas, a través de las acciones, a través de los movimientos, a través de cosas que ellos no estaban acostumbrados para hacer. ¿Saben? Se manifiesta. ¿Cuánto tengo todavía? 4 minutos, muy bien. Se manifiesta a través de las acciones que ellos están haciendo. Entonces,
ese Espíritu de Dios lo primero que hace es fortalecerlos. Ese Espíritu de Dios lo que hace es llenarlos de valentía. Les recuerda para lo que fueron escogidos por nuestro Señor, para predicar. Y entonces cada uno de ellos empieza a hablar y empieza a hablar en lenguas que ellos ni siquiera conocen, para que los venidos de todos los rincones de la tierra, conocida en aquellos tiempos, los que fueron allá a celebrar Pentecostés, porque era una fiesta judía, acordémonos. Pentecostés no surge con la venida del Espíritu Santo. Pentecostés ya era una fiesta judía que se celebraba en esos tiempos, que se le llama la fiesta de las campañas. Entonces, en ese momento venía gente de todos lados, y ahí, aprovechando el Espíritu de Dios, desciende sobre los apóstoles y hace que ellos empiecen a hablar. Ellos creían que estaban hablando en su propia lengua, pero la gente los escuchaba a ellos hablando de una manera en su propia lengua. A ellos los escucha la gente pensando que se están dirigiendo a ellos, y por eso hay una sorpresa, una gran algarabía, porque dice: ¿cómo es posible? ¿Acaso no son todos estos galileos? ¿Cómo es posible que gente tan ignorante, que gente tan simple esté hablando ahora nuestro idioma? Entonces, por eso es que el Espíritu de Dios también actúa así. Y nosotros en el Via Lucis vamos a terminar analizando esta situación, que el Espíritu de Dios, cuando tú te dejas mover por el Espíritu Santo va a hacer grandes maravillas en ti, cosas que ni jamás pensaste, ni jamás creíste que podías hacer, que podías decir, que podías meditar, que podías contemplar. El Espíritu de Dios lo va a hacer. Entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a ir cerrando ya nuestro programa del día de hoy. Vale la pena, de verdad vale la pena meditar. Ya hay muchas cosas, incluso si usted puede checar en la internet algún lugar donde nomás ponga Via Lucis, cómo rezar el Via Lucis, y va a encontrarlo ahí. Son guías ya con oraciones específicas para que pueda usted practicar justamente esta devoción hermosísima que se llama la vía de la luz, la vía del Espíritu Santo, la vía de Pentecostés, también como se le llama, la manifestación del Espíritu de Dios a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se hace presente en nuestras vidas. Entonces, no hay más que echarle ganas, no hay más que echarle todos los kilos para que podamos seguir adelante. Ojalá que de verdad aprendamos un poquito más sobre los tres diferentes caminos de santidad que nos ofrece nuestro Señor, que era el más conocido, Via Crucis, el que se conoce un poquito más, Via Matrix, y ahora el Via Lucis, que era necesario y que lo creí muy conveniente para este tiempo de Pascua que acabábamos de tratar nosotros, de vivir nosotros, para que ustedes de verdad puedan practicarlo. Ojalá. Entonces, acuérdense, nada más, para rezar los 3 vías de caminos de santidad, pues el lunes, miércoles y sábados se aconseja el Via Matrix, martes y viernes el Via Crucis, y el día domingo el Via Lucis. Entonces, ojalá que no los haya hecho muchas bolas, y pues si tienen alguna pregunta, pues no duden en hacérnosla llegar. Agradezco entonces toda su colaboración, todo su apoyo, y muchas gracias por haber estado con nosotros este lunes en su programa, El Mensajero Eucarístico, y que el Señor los bendiga a ustedes ahora y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.